Ahora en este video vamos a hacer lo último para poder cargar en el web form nuestros datos de la base de datos. Capa DAO, clase prueba DAO, y acá vamos a especificar nuestra función. Public function, obtener prueba. Consulta va a ser igual a select asterisco from prueba. Vamos a usar ahora una lista de tipo prueba. Un comando nos va a pedir que hagamos una importación System Data SQL Client. Le pasamos la consulta y también nuestra conexión. Entonces a esta clase vamos a decirle que vamos a heredar inherit conexión now para hacer uso de nuestro objeto conexión, coma mi punto conexión. Vamos a abrir esta conexión. Nos creamos ahora un reader, data reader, va a ser igual a comando execute reader, mientras dr.read, mientras hayan registros, vamos a crear un objeto de tipo prueba y luego vamos a estar estableciendo los valores para cada uno de los atributos de esta clase prueba. Vamos a ponerle en minúscula prueba, punto id va a ser igual a dr.getIn32 dr.getOrdinal y el nombre del campo id, prueba.campo1 va a ser igual a dr.getString dr.getOrdinal campo 1. Esto vamos a copiarlo dos veces. Campo 2, aquí es 3 y aquí también es 3. A la lista le pasamos este objeto. Correcto. Cerramos el DR y cerramos la conexión. Y por último retornamos la lista. Esta es nuestra función que nos va a arrojar los datos de la tabla. Esto mismo tiene que ir especificado en la clase de la lógica. Entonces aquí vamos a retornar
Pero antes de retornarlo tenemos que crear un objeto para poder accesar a la clase prueba DAO. Prueba DAO. Prueba DAO punto obtener prueba. Correcto. Entonces en esta clase de la lógica usamos estas dos bibliotecas. Ahora solamente vamos a la capa de la presentación y a este formulario vamos a decirle que va a tener 4 columnas. Utilizamos bound fields, vamos a agregar 4 de ellos. El primero va a contener lo que es el ID. Data field es el ID. El segundo es el campo 1. Copio. Pego. Este es campo 2. Campo 2. Y este es campo 3. Le damos a aceptar. Si damos clic derecho y ver código, no está activado todavía lo que es el evento load. Vamos al diseño, vamos a darle doble clic para que se active el evento load. Y aquí escribimos lo siguiente: if not is postback a ese grid.data source va a ser igual a lo que nos arroja el evento o la función de la clase lógica. Acá dim prueba lógica, copiamos, pegamos, punto obtener prueba al grd punto data bind. Listo, seleccionamos el web form. Vamos a probar nuestra aplicación, pero antes me gustaría revisar lo que hay en la base de datos. Nuestra base de datos, que se llama prueba, tiene una tabla prueba y tiene un registro. Entonces esta información es la que se debe cargar una vez que la aplicación haya corrido. Le damos correr y ahora esperemos el resultado. Ok, entonces ya tenemos nuestra información cargada en el grid. Vamos a agregarle un registro más. Hola 2, hola 3 y hola 4. Damos enter. Y le damos a actualizar. Bueno, se terminó la corrida. Vamos a darle nuevamente para que corra. Bien, esperamos a que cargue y ahí está la información. Así que
Ya tenemos nuestro ejemplo de .NET hecho en 4 capas. Capa de presentación, capa para acceso a datos, capa de entidad y capa de la lógica. Esta capa de entidad se comunica en las otras 3 capas. Se comunica en la capa del DAO, en la capa de la lógica y en la capa de la presentación. La capa DAO solamente se va a ocupar en la capa de la lógica y la capa de la lógica se va a ocupar en la capa de la presentación. Así que hasta aquí por este video tutorial. Posteriormente estaremos realizando un video ahora con C#. Lo que hemos hecho en Visual Basic ahora vamos a hacerlo en C#. Hasta la próxima. Ahora en este video vamos a hacer lo último para poder cargar en el web form nuestros datos de la base de datos. Capa DAO, clase prueba DAO, y acá vamos a especificar nuestra función. Public function, obtener prueba. Consulta va a ser igual a select asterisco from prueba. Vamos a usar ahora una lista de tipo prueba. Un comando nos va a pedir que hagamos una importación System Data SQL Client. Le pasamos la consulta y también nuestra conexión. Entonces a esta clase vamos a decirle que vamos a heredar inherit conexión now para hacer uso de nuestro objeto conexión, coma mi punto conexión. Vamos a abrir esta conexión. Nos creamos ahora un reader, data reader, va a ser igual a comando execute reader, mientras dr.read, mientras hayan registros, vamos a crear un objeto de tipo prueba y luego vamos a estar estableciendo los valores para cada uno de los atributos de esta clase prueba. Vamos a ponerle en minúscula prueba, punto id va a ser igual a dr.getIn32 dr.getOrdinal y el nombre del campo id, prueba.campo1 va a ser igual a dr.getString dr.getOrdinal campo 1. Esto vamos a copiarlo 2 veces. Campo 2, aquí es 3 y aquí también es 3.
A la lista le pasamos este objeto. Correcto. Cerramos el DR y cerramos la conexión. Y por último, retornamos la lista. Este es nuestra función que nos va a arrojar los datos de la tabla. Esto mismo tiene que ir especificado en la clase de la lógica. Entonces aquí vamos a retornar, pero antes de retornarlo tenemos que crear un objeto para poder accesar a la clase prueba DAO. Prueba DAO punto obtener prueba. Correcto. Entonces en esta clase de la lógica usamos estas dos bibliotecas. Ahora solamente vamos a la capa de la presentación y a este formulario vamos a decirle que va a tener 4 columnas. Utilizamos bound fields, vamos a agregar 4 de ellos. El primero va a contener lo que es el ID. Data field es el ID. El segundo es el campo 1. Copio, pego. Este es campo 2. Campo 2. Y este es campo 3. Le damos a aceptar. Si damos clic derecho y ver código, no está activado todavía lo que es el evento load. Vamos al diseño, vamos a darle doble clic para que se active el evento load. Y aquí escribimos lo siguiente: if not is postback a ese grid.data source va a ser igual a lo que nos arroja el evento o la función de la clase lógica. Acá dim prueba lógica, copiamos, pegamos, punto obtener prueba al grd punto data bind. Listo, seleccionamos el web form. Vamos a probar nuestra aplicación, pero antes me gustaría revisar lo que hay en la base de datos. Nuestra base de datos, que se llama prueba, tiene una tabla prueba y tiene un registro. Entonces esta información es la que se debe cargar una vez que la aplicación haya corrido. Le damos correr y ahora esperemos el resultado. Ok, entonces ya tenemos
nuestra información cargada en el grid. Vamos a agregarle un registro más. Hola 2, hola 3 y hola 4. Damos enter. Y le damos a actualizar. Bueno, se terminó la corrida. Vamos a darle nuevamente para que corra. Bien, esperamos a que cargue y ahí está la información. Así que ya tenemos nuestro ejemplo de .NET hecho en 4 capas. Capa de presentación, capa para acceso a datos, capa de entidad y capa de la lógica. Esta capa de entidad se comunica en las otras 3 capas. Se comunica en la capa del DAO, en la capa de la lógica y en la capa de la presentación. La capa DAO solamente se va a ocupar en la capa de la lógica y la capa de la lógica se va a ocupar en la capa de la presentación. Así que hasta aquí por este video tutorial. Posteriormente estaremos realizando un video ahora con C#. Lo que hemos hecho en Visual Basic ahora vamos a hacerlo en C#. Hasta la próxima. Ahora en este video vamos a hacer lo último para poder cargar en el web form nuestros datos de la base de datos. Capa DAO, clase prueba DAO, y acá vamos a especificar nuestra función. Public function, obtener prueba. Consulta va a ser igual a select asterisco from prueba. Vamos a usar ahora una lista de tipo prueba. Un comando nos va a pedir que hagamos una importación system data SQL client. Le pasamos la consulta y también nuestra conexión. Entonces a esta clase vamos a decirle que vamos a heredar inherit conexión now para hacer uso de nuestro objeto conexión, coma mi punto conexión. Vamos a abrir esa conexión. Nos creamos ahora un reader, data reader, va a ser igual a comando execute reader, mientras de r.read, mientras hayan registros, vamos a crear un objeto de tipo prueba y luego vamos a estar estableciendo los valores para cada uno de los atributos de esta clase prueba. Vamos a ponerle en minúscula prueba, punto id va a ser igual a dr punto
get in32, dr.get ordinal y el nombre del campo id. Prueba.campo1 va a ser igual a dr.getString, dr.getOrdinal, campo 1. Esto vamos a copiarlo 2 veces. Campo 2, aquí es 3 y aquí también es 3. A la lista le pasamos este objeto. Correcto. Cerramos el DR y cerramos la conexión. Y por último, retornamos la lista. Este es nuestra función que nos va a arrojar los datos de la tabla. Esto mismo tiene que ir especificado en la clase de la lógica. Entonces aquí vamos a retornar, pero antes de retornarlo tenemos que crear un objeto para poder accesar a la clase prueba DAO. Prueba DAO punto obtener prueba. Correcto. Entonces en esta clase de la lógica usamos estas dos bibliotecas. Ahora solamente vamos a la capa de la presentación y a este formulario vamos a decirle que va a tener 4 columnas. Utilizamos bound fields, vamos a agregar 4 de ellos. El primero va a contener lo que es el ID. Data field es el ID. El segundo es el campo 1. Copio, pego. Este es campo 2. Campo 2. Y este es campo 3. Le damos a aceptar. Si damos clic derecho y ver código, no está activado todavía lo que es el evento load. Vamos al diseño, vamos a darle doble clic para que se active el evento load. Y aquí escribimos lo siguiente: if not is postback a ese grid.data source va a ser igual a lo que nos arroja el evento o la función de la clase lógica. Acá dim prueba lógica, copiamos, pegamos, punto obtener prueba al grd punto data bind. Listo, seleccionamos el web form, vamos a probar nuestra aplicación, pero antes me gustaría revisar lo que hay en la base de datos.
nuestra base de datos que se llama prueba tiene una tabla prueba y tiene un registro. Entonces esta información es la que se debe cargar una vez que la aplicación haya corrido. Le damos correr y ahora esperemos el resultado. Ok, entonces ya tenemos nuestra información cargada en el grid. Vamos a agregarle un registro más. Hola 2, hola 3 y hola 4. Damos enter. Y le damos a actualizar. Bueno, se terminó la corrida. Vamos a darle nuevamente para que corra. Bien, esperamos a que cargue y ahí está la información. Así que ya tenemos nuestro ejemplo de .NET hecho en 4 capas. Capa de presentación, capa para acceso a datos, capa de entidad y capa de la lógica. Esta capa de entidad se comunica en las otras 3 capas. Se comunica en la capa del DAO, en la capa de la lógica y en la capa de la presentación. La capa DAO solamente se va a ocupar en la capa de la lógica y la capa de la lógica se va a ocupar en la capa de la presentación. Así que hasta aquí por este video tutorial. Posteriormente estaremos realizando un video ahora con C#. Lo que hemos hecho en Visual Basic ahora vamos a hacerlo en C#. Hasta la próxima.